se encuentra formando parte del compartimento suprarrespiratorio de la reserva, hemos dividido el abdomen en un compartimento suprarrespiratorio y un compartimento infrarrespiratorio. Los tan en límite, justamente con el estómago, el paso y el hígado corresponde a la parte anatómica que viene a formar los compartimentos suprarrespiratorios. Con una longitud de 18 a 15 centímetros, con un diámetro transversal de 4 a 6 centímetros y un diámetro o una dimensión en sentido de lo posterior o espesor de 2.5 centímetros, con un peso que oscila entre 65 a 75 gramos. La parte del páncreas comprende la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y el proceso visceral del páncreas es una glándula considerada retroperitonizada por la posición que adquiere el páncreas, especialmente estamos hablando del cuerpo y de la cola del páncreas. Entonces, relaciones anatómicas, como ustedes observan, si bien las consideramos retroperitoneales, pero es peritonizada, porque está cubierto por peritoneo. Está detrás del estómago, se relaciona, el páncreas se relaciona con el estómago y a través de esa relación el páncreas estaría en contacto con la pared posterior del abdomen. Por arriba encontramos el colon transverso y se encuentra entre el duodeno, porque parte del páncreas, es decir, la cabeza del páncreas, que estaría en relación con los diferentes partes del duodeno. El duodeno le hace un marco a la cabeza del páncreas. Y por último, la cola del páncreas termina algunas veces con un meso, que va del páncreas a los vasos, u otras veces termina con un ligamento entre el páncreas y el vaso. Es decir, está en relación, si vamos de la derecha a la izquierda, estaría en relación con el duodeno al lado derecho, la cabeza, y la cola estaría en relación con el vaso, por un lado. Entonces, va de la derecha, como ustedes observan en la imagen, hasta la izquierda, donde la cola se pone en relación con el vaso. Del centro a la izquierda, abajo hacia arriba, y de delante hacia atrás, la dirección del páncreas. La cabeza, como decíamos anteriormente, ya en el proceso urinario, que tendría que ser una prolongación de la cabeza, estaría en relación con el duodeno por un lado y corresponde topográficamente a la tercera vértebra vascular. ¿Ya? Tiene la forma de una C, discurre por delante de la arteria mesentérica superior y un canal usado para el paso del colédoco, y detrás encontramos la vena cava inferior, la arteria renal derecha e izquierda. Es decir, el páncreas básicamente, la cabeza del páncreas, estaría en relación con las diferentes porciones del duodeno. Y si hablamos de colédoco,
páncreas, un canal en la cara posterior, ya, la cara posterior de la cabeza del páncreas. Como ustedes observan, no se ve bien en la mano, todavía terminamos por ahí. Como se observa. Ustedes observan con esta imagen. Ustedes observan esta imagen que es el coledoco rojo. El coledoco viene y desemboca en la segunda posición. Pero antes de desembocar la segunda posición del coledoco, se une el conducto de Wilson en el conducto pancreático. Por lo tanto, esta parte terminal del coledoco va a estar en relación con la cabeza del páncreas, con la cara posterior de la cabeza del páncreas. Para luego desembocar en la segunda porción del coledoco. Y algo que es importante, que la arteria mesentérica está por delante, que corre por delante de la arteria mesentérica, es decir, la cabeza del páncreas está en relación con la arteria mesentérica. El cuello aplanado de 2 centímetros está en relación con la vena mesentérica superior, más la vena aorta forma una muela. Entonces observan el cuello, encontramos la vena mesentérica superior, la vena aorta y el cuerpo, la cara anterior revestida de territorio y del borde inferior encontramos el ángulo de Treitz. El pilar izquierdo del diafragma corresponde al ángulo de Treitz, es decir, entre la unión del duodeno con el yeyuno, la unión del duodeno con el yeyuno tendría que corresponder al ángulo de Treitz, pilar izquierdo del diafragma, que debería ser el límite cuando consideramos el tubo digestivo, todas las hemorragias por arriba del ángulo de Treitz, consideramos hemorragia digestiva alta, y todas las hemorragias por debajo del ángulo de Treitz, es decir, el yeyuno, enguinio y colon, cualquier patología que dé sangrado, vamos a hablar de hemorragia digestiva baja. Siempre no se olviden cuál es la división anatómica y topográfica para considerar la hemorragia digestiva alta de la hemorragia digestiva baja. El ángulo de Treitz, ¿dónde está el ángulo de Treitz? La unión entre el duodeno con el yeyuno enguinio, pilar izquierdo del diafragma. Ya ahí tiene el ángulo, tenemos el ángulo de Treitz, ¿cierto? No se olviden. Bien, la cola, ustedes observan, está en relación con el hilio del paso, el hilio esplénico. Hay un epiplomo pancreático esplénico que vamos a ver dentro de los medios de filtración del páncreas. Entonces la cola está en relación con el paso. ¿Cuáles son los conductos de desembocadura? Ustedes observan, el páncreas tiene un conducto de desembocadura que es el conducto de Wilson, que al unirse, o mejor dicho, antes de desembocar, se une el coledoco y juntos desembocan en la papila mayor. ¿Lo ven? En la papila mayor. Y el otro conducto de desembocadura es el conducto de Santorini, que es el accesorio, que desemboca en la papila menor. ¿Ya? Entonces no se olviden.
Y eso es debido a que no hay una liberación suficiente de insulina por el páncreas, o que la insulina liberada por el páncreas es refractaria y está siendo mal utilizada por la misma célula. No siempre va a ser por falta de producción de insulina, sino por mala utilización de la insulina ya a nivel celular. Porque ¿qué es lo que hace la insulina? Ayuda a que la glucosa ingrese a nivel de la célula. Es decir, el ATP, es decir, el ciclo de Krebs y el ciclo de Mayer-Koch, todos esos ciclos, que al final, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que ingerimos, especialmente que la mayoría de las dietas son en base a hidratos de carbono, bueno, al final eso en qué se va a transformar en ATP, ADP, es decir, energía para la célula, y esa energía para la célula lo que va a hacer, va a necesitar alguien que le ayude a atravesar la membrana celular, y ahí interviene lo que es la insulina. Y si hay una refractación, es decir, no hay ese mecanismo, entonces vamos a tener, si bien no hay déficit de insulina, pero la insulina no es refractaria a este mecanismo que está utilizando la célula. Y por otro lado, en la mayoría de las veces lo que ocurre es que el páncreas no está produciendo la cantidad suficiente de insulina. Y esto no se olvida. Eso por un lado, como su función exócrina. Y la función exócrina, repito, es a través de la producción de las enzimas digestivas, como es la tripsina, la amilasa, la lipasa, que son enzimas que obviamente degradan los lípidos, los hidratos de carbono, las proteínas respectivamente. Entonces, esa es la función del páncreas, que está anexa, igual que el hígado, al tubo digestivo. Entonces aquí ustedes tienen la función exócrina y la función endócrina de lo que es el páncreas. Entonces la cabeza está en relación con las diferentes porciones del duodeno. Si ustedes observan, acá vamos a tener la arteria esplénica, y esta arteria del tronco celíaco, recuerdan ustedes, la coronaria tomática, la esplénica y la hepática. Bueno, acá la arteria esplénica que transcurre por el borde superior del páncreas para ir a terminar en 4 o 5 ramas a nivel del vaso. Pero en ese trayecto, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a haber vasos que van a dar irrigación, especialmente a lo que es el hueso del páncreas. Ya, si ustedes observan en esta imagen, acá vamos a tener el sistema de la vena porta. ¿Cómo se forma el sistema de la vena porta? Gracias a la afluencia de la arteria mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica, y vasos que vienen del esófago terminal y del colon, constituyen a formar el sistema porta. ¿Dónde ingresa el sistema porta? Al hígado. Por lo tanto, el drenaje venoso de todo lo que debe ser el páncreas, el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, va a ir hacia el sistema de la vena porta. El sistema de la vena porta viene a formar parte del hígado, bueno, y luego que ingresa la sangre reabsorbida de esta parte anatómica a nivel del hígado, el hígado se va a conectar con la vena cava inferior que está en relación con el borde posterior del hígado. Ahí, a través de la vena suprahepática, el hígado drena la sangre ya ligeramente purificada, no digo totalmente purificada, porque si ustedes recuerdan, a ver, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes ingieren un vaso de whisky, ¿dónde va a ingresar? El tubo digestivo se da
no es solo un estimulante, sino que nada solo. Pero estamos hablando cuando la cantidad de alcohol ingerida ha sobrepasado los límites de metabolismo a nivel del hígado. Pero si toman solo un trago, el hígado lo metaboliza y no pasa nada. Pero si ya toman un poco más, ¿qué es lo que va a pasar? Parte de esta sustancia, y al no degradarla totalmente, va a pasar a la circulación general. Bueno, eso es importante. Para que no nos... Ustedes observan, ahí, en esta imagen, claramente vemos la cabeza del páncreas está en relación con las diferentes porciones del duodeno y la cola está en relación con el vaso. El conducto biliar derecho, el hepático derecho, el hepático izquierdo, constituyen los normales del hepático cómodo, no se va con el psíquico, ¿está? El psíquico es parte de la conducto de la cerradura de la vesícula biliar. Y ustedes observan acá el tronco celíaco, la arteria esplénica y la arteria hepática, que era la rama de la duodeno pancreática. Ahí tienen el páncreas. La relación que existe del páncreas con las distintas funciones del duodeno. Ya hemos visto la situación. Los vasos sanguíneos, las arterias que irrigan al páncreas, tienen que ser la imagen acá. La arteria que rige la irrigación al páncreas, por un lado la esplénica es donde termina el vaso, pero en ese trayecto recorrido que hace, la relación que tiene con el cuerpo y la cola hace que dé pasos, no solo al páncreas, sino también, ustedes recuerdan, al estómago. Y por otro lado, tenemos la pancreático duodenal superior, esta es la pancreático duodenal superior, que es rama, la pancreático duodenal superior, que es rama de la hepática, esta es la arteria hepática, la pancreático duodenal superior, rama de la hepática, y acá tenemos la pancreático duodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior, es decir, la mesentérica superior que está en relación con el cuello del páncreas, ustedes observan, el cuello del páncreas, da una rama que es la arteria pancreático duodenal inferior, y por otro lado tenemos la pancreático duodenal superior, que es rama de la hepática. Ambos, al unirse estas dos arterias, van a construir un circuito para la cabeza del páncreas. No solo para la cabeza del páncreas, sino también para el duodeno. Es importante eso, ¿verdad?
Entonces, por eso estamos hablando de la pancreático duodenal superior y la pancreático duodenal inferior. Para la cabeza del páncreas y también para la duodena. Porque la arteria mesentérica superior en sí va a dar irrigación no solo a través de esta rama para el duodeno, sino la mesentérica superior va a dar irrigación al yeyuno ilio y va a dar irrigación al ciego, al colon ascendente y la mitad del colon trapecio. Estamos hablando de la mesentérica superior. ¿Ven? Y la mesentérica inferior va a dar irrigación a la mitad del colon trapecio, colon descendente, sigmoide, y va a dar la hemorroidal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior. ¿Recuerdan? No se olviden, es muy importante. Ya, como ustedes observan, la irrigación del paso. Y la inervación va a ser a través del plexo solar. Pero ¿cómo se forma el plexo solar? La cadena simpática, es decir, los ganglios simpáticos, al unirse con el paro, con el décimo paro, ¿ya? Recuerdo como parasimpático, va a formar un plexo, y ese plexo se denomina plexo solar, y de ese plexo solar va a salir nervios para dar inervación a lo que requiere ser el páncreas, a través del plexo solar. Pero ¿cómo se forma el plexo solar? Por la cadena ganglionar simpática y el décimo paro. Muy bien. Ahora, la tercera parte, ya saben, proporciones. Y vemos una estructura anatómica que corresponde a qué? Al vaso. ¿Y qué es el vaso? Es un órgano linfoideo que está en relación con la producción del glóbulo blanco por un lado, pero otra de las funciones del vaso va a ser el cementerio, se lo pusieron como el cementerio de los glóbulos rojos. ¿No? ¿Recuerdan ustedes? Los glóbulos rojos, si bien la médula ósea la que produce los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, el vaso es un órgano linfoideo que está en relación con la liberación y producción de glóbulos blancos, pero que tampoco es necesario, no es de vital importancia, no es un órgano vital que no podamos necesitar. Es decir, se puede sacar el paso, especialmente en enfermedades hematológicas, donde la talasemia y unas enfermedades raras que en algunas razas, especialmente se ha visto en los estudios, que la raza de los menonitas tienen problemas hematológicos, frecuentemente algunas patologías. Entonces, se imita la clenectomía, es decir, la filtración del vaso, en algunas circunstancias. Y eso no significa que la persona va a tener problemas con la entonces, en una glándula es un órgano, mejor dicho, el trofeo, y que vendría a ser el lugar donde al circular los glóbulos rojos son atrapados y destruidos, especialmente estamos hablando de los glóbulos rojos. Y cuando hay una anemia por destrucción del glóbulo rojo, ¿qué es lo que significa? En alguna patología, por eso les decía, la extirpación del vaso. En accidentes de tránsito, los órganos que sufren de un trauma abdominal es el hígado y también el vaso. Dentro de lo que es la frecuencia del trauma. Y obviamente la rotura de las vísceras abdominales. Pero dentro de esa estructura anatómica es el hígado y el vaso frecuentemente. ¿Dónde se encuentra ubicado el vaso? En el compartimiento supravisofólico
que va desde la cola hacia donde, hacia la cabeza. ¿Listo? Seguimos con el paso. Esta región subcutánea corresponde a la estructura anatómica que viene a formar parte del compartimento supramesentónico, ocupa el compósito izquierdo, con una dimensión de 13 centímetros por 8 en sentido transverso y en sentido antecesor por 3 centímetros, con un peso que oscila entre 180 a 200 gramos. 180 a 200 gramos. Tienen caras y bordes. De las caras tenemos una cara gástrica, lo que está en relación con la cara posterior del estómago. El estómago, si ustedes recuerdan, hemos visto una cara anterior, una cara posterior, una curvatura menor y una curvatura menor, y la relación entre tejidos. Entonces, la cara posterior está en relación con el paso. Por otro lado, tenemos la cara que está en relación con el diafragma, que vendría a ser la cara externa, ¿ya? Y la posterior que está en relación con el riñón del lado izquierdo. Entonces, estamos hablando de que el paso se relaciona con el estómago, se relaciona con el diafragma y se relaciona con el riñón del lado izquierdo. ¿Listo? Por eso tiene una cara diafragmática, una cara gástrica y una cara renal. Y un borde anterior, borde posterior y un borde interno. ¿Cuáles son los medios de fijación del paso? Como ustedes observan, al estar en relación con el estómago, va a haber un epiclo denominado gastroesplénico. Por la relación. Como está aquí, hay si ustedes recuerdan, la cola del páncreas, termina relacionándose con el vaso. Bueno, ¿a través de qué? Del circulón pancreático esplénico. Al mismo tiempo, el vaso está en relación con el diafragma. ¿A través de qué? De un ligamento que se denomina ligamento freno-esplénico. Y finalmente, si ustedes observan, acá en el polo, el ángulo del polo, porción o su extremo izquierdo, si bien había un ángulo hepático al lado derecho, acá va a haber un ángulo esplénico. El polo transverso que se vuelve descendente va a constituir un ángulo, ese ángulo se denomina ángulo esplénico. Bueno, porque está en relación con el paso. ¿Está claro? Esto vendría a ser los medios de fijación del paso. ¿Ya? Los vasos que van a dar irrigación, las arterias que van a dar irrigación al paso, ¿cuáles son? La arteria esplénica. ¿De dónde viene la arteria esplénica? Del tronco cerebral. Bueno, el tronco cerebral da la coronaria estomática o gástrica derecha, da la hepática y da la esplénica. La esplénica, ¿dónde había la terminal? En ramas, de 4 o 5 ramas a nivel del vaso. El drenaje venoso del vaso va a ser a través de la vena esplénica, y esa vena esplénica va a formar parte del sistema venatorio. ¿Cuál es la inervación que hemos visto? La inervación a través del plexo solar. ¿Ya? Ahí está la vena esplénica, que viene a formar parte de qué? Del sistema venatorio. La
veces tomamos examen a los médicos que van a egresar de algunas universidades, examen de grado, y no saben ni la vía biliar ni intrahepática, ni saben la función del hígado, del mal. Entonces se puede engañar. La parte anatómica, como les decía al inicio de la clase, o inicio del semestre del año, la anatomía es la base fundamental de la medicina. Y el que no sabe anatomía, difícilmente lo hace bien. En cualquiera de las ramas, en cardiología, en ginecología, en obstetricia, en cirugía, en neurocirugía, en todo lo que puede quiera. El que no sabe anatomía, no sabe. La anatomía es el 50% o más de los conocimientos médicos. Lo demás ya se agrega. ¿Cómo va a poder hablar de patología cardíaca, de válvulas, de estenosis, de insuficiencia valvular, si no sabe dónde está la válvula? Básicamente. Solo recordando, eso solo era para recordarles que tienen que seguir estudiando. Si ustedes ven las vías biliares extrahepáticas, porque hay vías biliares intrahepáticas, que están dentro de lo que es el parénquima hepática. Esos conductitos biliares intrahepáticos que van a dar a las vías biliares intrahepáticas. Finalmente, las vías biliares, que significa que la bilis que se forma en el hígado va a ir a través de su nombre dice, a través de las vías biliares intrahepáticas para ir a almacenarse ¿dónde? En la vesícula. La vesícula biliar es un reservorio de la bilis. Bueno, estamos hablando de esas sales biliares que producidas en el hígado van a ir hacia donde acumularse en la vesícula biliar. Cuando nosotros ingerimos, comemos algo, especialmente alto contenido de grasa, ¿qué es lo que va a pasar? Un reflejo nervioso, va a haber un estímulo fisiológico que va a estimular a la vesícula para que la vesícula se contraiga la vesícula y drene su contenido hacia dónde? A través del cístico, el cístico según el hepático común, y a través del colédoco la bilis drena hacia dónde? Según la función del colédoco. Entonces, ¿por qué le preguntamos al paciente? Me dio un cólico hepático. Tenía cálculo, un cólico hepático. ¿Por qué el cólico hepático? Aparentemente. Y un cólico por función de la vía biliar, porque había cálculo acá. ¿Por qué? Se presenta después de ir al rincón Vallegrandino, o qué sé yo. Un día de fin de semana ir a comer chancho. Para que no se olviden. Aparecen los cólicos biliares. Eso es debido a que no hemos alimentado con alimentación con alto contenido grasoso, grasa. ¿Y qué es lo que hace la vesícula? Obviamente, fisiológicamente, liberar el contenido sexual. Y como hay acá una obstrucción por un cálculo que migró, entonces, ¿qué es lo que va a producir? Un dolor a nivel del fondo derecho, porque a ese nivel está la vía biliar, donde el poder. Entonces, si ustedes observan, la vía biliar es intrahepática, hepático derecho, hepático izquierdo, al unirse forman el hepático común. Acá la vesícula, ya, el cuello de la vesícula y el conducto cístico, que es el conducto de desembocadura de la vesícula, al unirse el hepático común, va a constituir el conducto colédoco. El colédoco, ¿dónde va a ir a desembocar? Ustedes tienen acá el conducto principal, el conducto del Wilson, que vendría a ser desde el páncreas, y desemboca en la papila duodenal mayor, la memoria de la papila mayor. Si todavía podemos hablar del colédoco, el colédoco lo dividimos en una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, porque está
detrás de todo esto, una porción pancreática y una porción que está en relación con el útero, con la pared del duodeno. Entonces, el colédoco lo dividimos en 4 porciones: una porción supraduodenal, una por arriba del duodeno, una porción retroduodenal, una porción pancreática y una porción intraduodenal. No es lo que podemos, sino se divide el conducto colédoco en esa clase. ¿Está claro? Entonces, si yo le pregunto, ¿cuáles son las estructuras que vienen a formar las vías biliares intrahepáticas? El hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, todo el que forma el hepático común, el conducto cíclico y el conducto colédoco. Esas son las estructuras anatómicas que forman las vías biliares intrahepáticas. ¿Dónde se forman los cálculos biliares? A nivel de la vesícula. Y estos cálculos, especialmente cuando son pequeños, estos cálculos migran a través del cíclico y van a ir a obstruir. ¿Qué obstruir? Al colédoco. Bueno, vienen y obstruyen el colédoco, y si vienen y obstruyen ya la desembocadura del colédoco, va a haber obstrucción donde el drenaje también del páncreas va a estar obstruido y toma a haber una pancreatitis. Calculoso con cálculo. ¿Sí está claro? Espero que sí. Bien. Bueno, más claro que agua con colédoco, conducto de Wilson, según la porción de duodeno. Vesícula biliar, el cíclico, el hepático derecho, izquierdo, sucesivamente, y termina en el recinto del polo, aquí la mayor. ¿Ya? Luego sortir. Bueno. La pollita de Doppler. El pica de Doppler, la polla de Doppler. Bien. Lo que estábamos hablando de la porción supraduodenal, duodenal o retroduodenal, porción pancreática y la porción intraduodenal del colédoco, que son las 4 porciones del. En esa imagen podemos observar acá el tronco celíaco. Y hablamos, unas 50 imágenes pasando por nosotros. Ya. Siempre hemos hablado de la transcapital de los epiclónicos. ¿Y qué es la transcapital de los epiclónicos? Esa canal que se encuentra por detrás del epiclónico, ¿no? De lo mayor. Entonces, recuerden ustedes, la cara posterior del estómago está en relación con la transcavidad de los epiclónicos. Hay ustedes observan acá la transcavidad de los epiclónicos se comunica a través de un hiato con la gran cavidad. Ese hiato se denomina hiato de Wilson. ¿Cómo está delimitado el hiato de Wilson? Por delante, por la parte anterior, lo delimita el pedículo hepático. ¿Y quiénes forman el pedículo hepático? Señorita, que está veniendo por sueño. ¿Qué estructuras
forman en el grupo de cambio. Vamos. A ver, ¿cómo es? Nada. ¿Usted? Ni poder. Imagínense si empezaría a preguntar y con la pregunta lo voy a retirar de las aulas. Yo creo que me quedaría con un poco, creo, a ver, señorita, el perico de paz. El perico de paz, o hígado del hígado, y del paz, el hígado. ¿Está segura? A ver, ¿quién sabe? ¿Ah? Ciérrame la puerta. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién sabe? Levanta la mano. Bien, no puede ser hoy. ¿Para qué avanzamos? ¿Para qué madrugar? ¿Para qué madrugarnos a las 6 de la mañana? Nada, nada, nada. He cansado tanto de un sistema pobre, que la vena porta, que ingresa bien, la arteria está, el epiflón, el nódulo gastroenterático, nervio, linfático, la vena porta. Eso todo forma parte de la estructura que corresponde al hígado, del hígado. Fíjense que en México, que están de guardia, que están de vigilancia y todas esas cosas, que no hay trabajos a los médicos. Y ustedes no están aprovechando ni el invierno ni el inicio. Es una vergüenza total que la clase que estamos dando ni ingresa por los oídos ni sale por los oídos, no ingresa por ningún lado. Es una vergüenza para todo el mundo. Pero bueno, ya ustedes. Entonces, ese llanto del Wilson, que comunica la transcavidad de las funciones con la gran cavidad, está delimitado de la siguiente manera. Por delante estamos hablando del pedículo hepático. Ese pedículo ya es dicho que estructura roja. Eso está por atrás. Por detrás, ¿qué vamos a encontrar? La vena cava inferior. La vena cava inferior fue parte del hígado, increíble. Esta relación con el borde posterior del hígado es donde se enfoca la vena suprahepática
Por arriba, el límite del llanto del bueylo está en relación con un lóbulo caudado, no cuadrado, caudado, o llamado también lóbulo de Speyer. ¿No es? Porque la cara visceral del hígado tiene dos surcos en sentido antero-posterior y un surco transversal, dividiendo al hígado o fragmentando el hígado en 4 lóbulos: un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, o llamado también de Speyer. De tal manera que el límite superior del hiato del hueso estaría delimitado por arriba por el lóbulo caudado, por lóbulo de Speyer. ¿Ya? Y por abajo, el límite estaría representado por el duodeno. Y la primera porción del duodeno delimita por abajo el hiato del hueso. ¿Qué es el hiato del hueso? Dice la comunicación, un hiato que comunica la transcavidad de los teflones con la gran cavidad, con el resto, con la gran cavidad. ¿Está claro? Espero que aguantar que siga claro. Entonces eso formaba por ver, ¿verdad? Ya, ¿cuál es la transcavidad de los teflones? El espacio real que queda por detrás del epicón menor y por delante del páncreas aguilar. ¿Y usted? Esa es la calidad de los epiclones que se comunica con la gran calidad a través del hiato del hueso. Eso nos trataba de ver referente a lo que es abdomen. Bien. Ya. Siguiendo, para concluir lo que es la anatomía del aparato genital femenino, ustedes observan acá lucha como actriz.
más los ligamentos anchos van a dividir a la cavidad uterina, a la cavidad pelviana, a la pelvis en dos compartimientos. Uno que está por delante, que corresponde a la vejiga, y otro que está por detrás, que corresponde al recto. Y el útero estaría más o menos en la mitad. Bueno, sí. Si yo hablo de los ligamentos redondos, ¿qué son los ligamentos redondos? Son repliegues peritoneales. Si yo hablo de los ligamentos anchos, ¿qué son los ligamentos? Repliegues también peritoneales. Cuando hablamos del peritoneo maristal, a nivel de las vísceras, el peritoneo posterior, en la cara posterior del abdomen, forman repliegue, mesenterio. De tal manera que los ligamentos anchos, los ligamentos redondos, los ligamentos infundíbulos pélvicos, los ligamentos tubo ovárico, etcétera, todos los ligamentos son repliegues peritoneales. Cuando hablamos de vasos gastroesplénicos, son repliegues peritoneales. Frenoesplénicos o esplenofrénicos, si ustedes quieren, también son repliegues peritoneales. Todos son repliegues peritoneales, tanto los mesos como los mesenterios. Hola. Entonces, no, si yo estoy hablando de medios de fijación del útero, y dentro de los medios de fijación del útero están los ligamentos anchos, los ligamentos redondos, los ligamentos Wacker-Ross, los ligamentos vesico-uterinos, los ligamentos útero-sacro, etc. Todos esos ligamentos son repliegues peritoneales. Le forman. Por lo tanto, solo aprovechando la imagen, nosotros vamos a ver acá parte de los órganos genitales internos. Y los órganos genitales internos estarían en la mujer, estarían constituidos por el útero, las trompas, los ovarios y la vagina, que no la vemos acá. Bueno, son órganos genitales internos. Y los genitales externos, porque el límite era tiene, los genitales externos estarían representados por la región vulvar, que en la vulva que vamos a encontrar. En la vulva vamos a encontrar por arriba el monte de Venus, que es una prominencia adiposa, donde encontramos folículos pilosos, glándulas sebáceas sudoríparas. Los labios mayores, que forman parte por de la región vulvar, los labios menores, que son repliegues formados por repliegues cutáneos delgados, pigmentados, glándulas sebáceas sudoríparas que carecen de folículos pilosos a nivel de los labios menores. Solo en la cara externa de los labios mayores encontramos algunos folículos pilosos. Forman parte de los órganos genitales externos. ¿Ya? Si ustedes observan, ahí vamos a encontrar la vulva, el espacio comprendido entre los labios mayores y menores. Entonces, la región vulvar, por arriba encontramos el monte de Venus, los labios mayores que rodean a los labios menores. ¿Ya? Corresponde a órganos genitales externos. Por acá está un repliegue mucoso que vendría a ser el himen. El himen es el límite entre los órganos genitales externos y los órganos genitales internos. De tal manera, si vemos las distintas partes de la región vulvar, ¿qué vamos a tener? El clítoris, el capuchón, el prepucio, el clítoris con el prepucio, que es parte, el prepucio podría ser parte de los labios menores que le forman al clítoris, que se refiere. Entre el clítoris y
pensando que la mujer orina por la vagina. Pues hay un conducto ahí que se denomina orina, que es el conducto de la vejiga. No es como el varón la uretra viene a formar parte de las vías espermáticas. En cambio, la mujer no. La uretra es el conducto de desembocadura de la vejiga. Si bien está a nivel de la región pulpar, es por eso que los problemas urinarios, la cistitis, la uretritis, etc., en la mujer es muy frecuente por la relación que existe anatómica con la estructura que se encuentran a nivel pulpar. Póngale ahí una patología a nivel vaginal, alguna infección vaginal, con seguridad que los gérmenes van a penetrar o van a provocar también la uretra. Una relación sexual con vejiga llena va a haber un trauma y va a haber una uretritis comportal. Entonces, la uretra en la mujer, aparte de ser corta, que tenga apenas 2 centímetros de longitud, entonces es asiento de muchas infecciones por la relación que existe con la estructura anatómica pulpar. A su vez, a nivel pulpar tenemos la desembocadura de las glándulas paroretrales y de las glándulas de Bartolini, que vienen a formar parte también de los órganos genitales externos. ¿Está claro? El único que no formaría parte de los órganos genitales externos sería la uretra, porque no toma, si bien está a nivel pulpar, a nivel de la vulva, no es genital, no es parte de la parte genital de la mujer, solo el conducto de desembocadura, ¿está claro? Porque si esta desembocadura estaría acá arriba, como por decir, no afectaría de ninguna manera la funcionalidad de las otras estructuras anatómicas vulvares para su vitalidad de fin. Lo único que la uretra estar ahí, repito, entonces es propensa a que nosotros tengamos procesos inflamatorios, etc. Claro, eso es ver. Entonces, en el testículo, a nivel pulpar, que tenemos con las glándulas Esquema paroretrales y las glándulas de Bartolini, que desembocan también a nivel de la región pulpar superior. El IBE es una membrana cutánea mucosa delgada vascularizada. Los productos de glándula de Esquema desembocan a ambos lados del miembro ventral, por eso se denomina glándula de Esquema o paroretrales, porque está cerca de la uretra. Y los conductos de la glándula de Bartolino se hallan a ambos lados del vestíbulo a nivel del repliegue entre los labios menores y labios mayores, parte posterior. Ahí están los conductos de desembocadura de los conductos de Bartolino. Estas glándulas básicamente ayudan a la lubricación, es decir, cuando hay un estímulo sexual, estas glándulas liberan sus contenidos para que haya una lubricación de la parte genital de la mujer para su actividad sexual. Si no solo obviamente estas glándulas, sino todas las glándulas que están a nivel de la pared vaginal. Entonces ayudan a la lubricación. Porque cuando hay una bartolinitis y se tiene que extirpar la glándula, hay un cierto resecamiento de la parte genital en el momento de las relaciones sexuales. ¿Y cuál es el germen que generalmente obstruye los conductos de desembocadura de la glándula de Bartolino? En gran parte, de un porcentaje elevado está el gonococo. El gonococo es un germen que va a afectar. Entonces, lo primero que pensamos en una glándula, en una bartolinitis, que es una inflamación de la glándula, pensamos en una gonorrea, una menorragia. No siempre, pero uno de los gérmenes causales de la obstrucción de conductos de desembocadura de la glándula de Bartolini. ¿Ya? Y se forma un absceso.
hemos visto el útero o matriz, que tiene una longitud de 7 a 8 centímetros con un peso de 50 a 60 gramos, es un órgano hueco que está constituido por el cuerpo, el cuello y el hilo. La unión del cuerpo y el cuello se denomina hilo. ¿Ven? A nivel del cuello, en el extremo superior viene con un anillo que está pegado a la vagina. La vagina tiene un extremo inferior y un extremo superior. Entonces el extremo superior es como una, ¿cómo decimos? A ver que se entienda. Como un anillo que se fija alrededor de todo lo que es el cuello. La vagina es el extremo superior. Como una abrazadera, si tiene extremo, no sé, dando lugar a que haya una porción supravaginal, una porción vaginal y una porción intravaginal. Es decir, si eso lo ponemos arriba, se fija en la parte superior, a nivel del cuello, va a dar lugar a una porción que está por arriba de la vagina, una porción supravaginal, una porción vaginal, que es la porción fija, y una porción intravaginal. Es decir, al cuello lo divide la vagina al fijarse en una porción supravaginal, en una porción vaginal y una porción intravaginal. Bien. Ya. La vagina se fija en su extremo superior, en el cuello, envuelve como un anillo al cuello, dando lugar a una porción. Esta porción sería supravaginal, esta porción sería la porción vaginal, esta porción sería la porción intravaginal. A ver. Y si ustedes observan, entonces el útero se divide en tres partes: el cuerpo, el cuello, y la unión entre el cuerpo y el cuello se denomina hipo. Y la vagina, que está fija al cuello, lo divide el cuello en tres porciones: una porción supravaginal, una porción vaginal y una porción intravaginal. ¿Qué más sobre el útero? ¿Cuáles son las capas que forman la estructura del útero? La capa más externa es la serosa. La serosa es dependiente de qué? Del peritoneo. El peritoneo parietal se convierte en peritoneo visceral, envolviendo, en este caso, tanto la cara anterior, la cara posterior y la cara lateral del útero. Estamos hablando de la serosa o del perimetrio. Por debajo de esa capa encontramos al miometrio. Y la capa más profunda, acá la mucosa, se denomina endometrio. Bueno, el endometrio es la capa profunda del útero. Si yo libero estrógenos, o la mujer libera estrógenos, va a estimular a este endometrio, a esta capa del endometrio, y esa capa va a aumentar su espesor dependiendo del ciclo. ¿Ya? Aumenta. Especialmente el día 14 hasta el día 14 está bien proliferado el endometrio. Y si no hay embarazo, ¿qué va a pasar después de 14 días? El endometrio se va a descamar y va a producir ¿qué cosa? Amén.
funcional del endometrio. Yo le pregunto a usted, ¿qué es la menstruación? No me va a decir desagrado. Es la inflamación cíclica de la capa funcional del endometrio. ¿Está claro? ¿Por qué dice cíclica? Porque cada 28 días no es forma cíclica. Fisiológico. Todo lo demás sagrado que no sea cíclico, que no sea sagrado menstrual, se denomina menstrual y eso es sagrado anormal. Lo normal es que haya un sagrado mensual cada mes, de forma cíclica, y eso se denomina menstruación. ¿Está claro? Otro sangrado que no sea cíclico, como es el aborto, como es la placenta previa, como es otras patologías que hay, como es un sangrado por cáncer uterino, por cáncer cervical, etc., que no es cíclico, a eso, tampoco eso se denomina menstruación. En cambio, la descamación cíclico, el sangrado cíclico, o la descamación de la capa funcional del endometrio, se denomina menstruación. ¿Está claro? Bien. Entonces, esas son las capas del útero. ¿Ya? Ahí ustedes ven al útero, a las trompas, a los ovarios y a la vagina. La vagina, como ven ustedes, está colgada del cuello, dándonos lugar a una porción supravaginal, una porción vaginal en la que está en relación con el cuello, y una porción intravaginal. La porción intravaginal del cuello es la porción que nosotros, para colocar un espéculo por abajo, a nivel del bulbo, a nivel bulbar, perdón, colocamos un espéculo y vemos esa porción, y entonces tomamos la muestra para el Papa Nicolau. ¿Ya? Ahí hay un epitelio, hay una transformación del epitelio. El epitelio plano, que es de la vagina, pluristratificado, no queratinizado, se convierte en epitelio cilíndrico a ese nivel. Y en esa transformación de epitelio, a nivel del exocervix, del orificio externo, del cervix, que lo podemos observar con espéculo, tomamos las células que se han descamado, las células de descamación, de la periferia y de los fondos. ¿Vale? Y llevamos el intestino a observar a través de una tinción que se denomina tinción de Papa Nicolau. Y vemos la morfología de las células, un examen citológico, vemos la morfología de las células, cómo está la cromatina, cómo está la membrana, de acuerdo a las características que presentan cada una de ellas. Bueno, y ahí nos podemos nosotros dar cuenta que es un estudio citológico, no es vacuna, no es que prevenga el cáncer, sino que nos ayuda a diagnosticar algunas patologías, en este caso un inicio de cáncer, etcétera, ¿sí? Y al hacer un diagnóstico precoz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer un tratamiento precoz y vamos a tomar acciones de forma precoz. Entonces ese es el Papa Nicolau. Papa Nicolau es un estudio citológico que nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz de alguna patología de cáncer cervical, el cuello de la matriz, ¿no? Del cuello de la matriz. Y obviamente si hacemos un diagnóstico inicial de alguna patología que pudiese convertirse en una patología maligna, bueno, nosotros podemos hacer tratamientos probablemente tempranos. ¿Está claro? Las trompas uterinas ya hemos visto, las trompas uterinas o oviductos vendrían a ser, como ven ustedes, tienen una longitud de 12 centímetros, ya se divide en 4 porciones. La porción fíbrica, que estaría en relación con el ovario, la porción ampollar, donde se realiza el embarazo, la porción ítmica y la porción intersticial. Son las 4 porciones de la trompa. Comunica la cavidad con la cavidad uterina. Es decir,
si ustedes analizan, hay una comunicación del exterior con la cavidad abdominal. ¿A través de qué? Vamos por la vagina, por la vulva vamos a la vagina, vamos al cuello, a la cavidad uterina y a través de la trompa a donde se comunica con la cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces, imagínense, lo vemos aquí. Aquí está el medio ambiente, la vulva. Ingresa el germen, ingresan los gérmenes a través de la vagina, o nosotros introducimos germen a través de la vagina por el cuello, donde llegan a la cavidad uterina. ¿Y de la cavidad uterina dónde va? A través de la trompa, a la cavidad abdominal. Por lo tanto, cualquier proceso infeccioso, si es ascendente, canalicular, ¿hasta dónde va a ir? Hasta la cavidad. ¿Ahora? Entonces hay una comunicación, el exterior, ¿con quién? Con la cavidad abdominal. Si bien el cuello está totalmente cerrado, ¿sí? Pero da la posibilidad entonces, de esa comunicación. Bueno, y algo más. Ya hemos visto los ovarios, la vagina, para concluir con la vagina. Es un conducto, un músculo membranoso situado entre la vejiga y el recto. Entonces, la vagina, ¿entre qué órganos está? Por delante tenemos la vejiga con la uretra y por detrás que vamos a tener el recto. Lo que resulta en una niña, por ejemplo, de corta edad, un hecho de violación, ¿qué es lo que va a ocurrir? No solo hay una destrozo de la vagina, sino también del recto por atrás y por delante la vejiga, parte de lo que es el cuerpo, con la relación que existe entre la vagina, con la uretra y vejiga, y por detrás el recto. Hay un tabique que separa la vagina del recto. Tabique recto, vaginal, sería un tabique. Muchas veces hasta tenemos un parto y si hacemos un corte, alguna vez hasta nos llevamos recto. Es una mujer que está en trabajo de parto, es por eso que la epicia no se hace a la mitad, ¿no? Pero lateral. Pero puede haber dejado y formarse ya una fístula entre la vagina y el recto. Pero en una niña, una relación sexual va a tener destrozos que van a destrozar tanto la vagina y va a quedar totalmente comunicada la vagina con el recto, como también lesiones a nivel de desgarros a nivel visceral. La vagina no tiene peritoneo, porque el peritoneo se quedó arriba. Ustedes recuerdan, el peritoneo formó el saco básico uterino, da la vuelta y forma el saco de Douglas. Pero el peritoneo no va a envolver la vagina. La vagina, por eso es un conducto, dice, un conducto músculo membranoso, que es tejido conectivo o conectivo denso, que forma la pared interna de la vagina. Por debajo de ese tejido conectivo vamos a encontrar la capa muscular, fibras longitudinales y fibras circulares, y por debajo la capa más profunda vendría a ser la mucosa vaginal. Bueno, entonces no tiene peritoneo, porque el peritoneo, la cara superior de la vejiga cubre, luego va y forma el fondo del saco pésico uterino, envuelve el útero y forma el fondo del saco útero o recto uterino o fondo del saco de Douglas, y luego cubre la cara anterior del recto. Entonces no está peritonizada la vagina, porque se encuentra por debajo, en el piso, en la parte de aquí se llama perineal. ¿Está claro? Eso es importante. De esta manera, la vagina, si bien tiene una longitud de
sirve la vagina como canal del parto, en el momento del parto. Entonces esa vagina se va a preparar con todas las condiciones anatómicas y fisiológicas para que en un momento dado del parto vaya a franquear el nacimiento del niño. ¿Qué más? Todo lo que es vejiga, vamos a verlo como órganos retroperitoneales, que es lo que queda por ver en la parte original. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una clase más para ver vía